Muy queridos hijos, en este bellísimo y tierno pasaje del libro de Jonás, capítulo 4, versos del 1 al 11, tantas veces estamos nosotros reflejados. Jonás se molesta con Dios, y se molesta con Dios por dos cosas. Primero, porque dice que le hizo hacer el ridículo, diciendo en nombre del Señor que no iba a tolerar el mal de Nínive y por lo tanto que lo iba a destruir. Y resulta que después que lo manda a anunciar eso, se le ocurre a Dios hacer quedar mal a Jonás perdonando a Nínive. Y en segundo lugar, lo que ya no perdona a Jonás es que había nacido una enredadera que le protegía del sol para que no le diera directamente en la cara, y el Señor de malo permitió que un gusano se comiera la enredadera y que le diera el sol. Y en esta escena de este chavalito malcriado, Jonás, estamos nosotros. Algunas veces porque no se lo decimos directamente al Señor, pero ¿cuántas veces algunos se habrán comido al obispo o al cura porque muestra misericordia? Es que en justicia deberían de... ¿Y la misericordia? ¿Y la misericordia? ¿O es un cuento para nosotros decirle al Señor para que nos perdone a nosotros, pero los demás no deben de usarla? ¿Y la misericordia? Se lo dice el Señor a Jonás: chavalito malcriado, vos te molestás por una hierba que es de un día para otro, y porque se murió la enredadera. Y yo no voy a tener compasión de Nínive, que tiene más de 125,000 habitantes. Eso a destruirlo. ¿Cuántas veces estamos nosotros reflejados en esta, al fin y al cabo, mala crianza de Jonás? ¿Y cuántos dicen que hasta se hacen ateos, evangélicos, o amenazan que si no sé qué cosa se van a pasar a no sé qué cosa? De mala crianza. Padres, que la justicia, sí, la justicia es necesaria, pero en primer lugar, para que sea auténtica justicia, tiene que partir de la verdad. Y cuántas veces, más que estar informados, formados por dentro con la verdad, estamos deformados, porque quien tendría que haber transmitido la verdad no lo transmite, transmite una falsedad, y en vez de tener la criticidad para ver si lo que me están diciendo es cierto o no, reacciono como que si fuera palabra de Dios. Mejor me corrijo, porque ni siquiera a la palabra de Dios le presto tanto crédito como a cualquier chisme o a cualquier infundión. Sí, la justicia hay que buscarla, hay que hacerla, pero ni es la última palabra ni de la historia, ni tiene que ser de nuestros actos. La justicia hay que sobrepasarla, y por mucho, con la misericordia, que es una expresión de amor, y la misericordia me lleva al perdón. Padre, ¿qué está diciendo? Seamos más claros. ¿Cuántos me habrán dicho en estos últimos años que ya tendría que correr a Benito, al sacristán, que se mantiene en la esquina, que no hace eso, que... Algunos piensan que no le jalo las orejas, le jalo las orejas, lo nalgueo. Sí, podría despedirlo, pero
Pero aún hay que aplicar en estos casos la misericordia. Tantas veces que le he dicho a ustedes, ayúdenme a formarlo, ¿no? Ayúdenme a que comprenda. Padre, ¿qué está diciendo? Voy a decir una cosa muy técnica del derecho laboral en Nicaragua. Benito ya tiene desde hace rato 2 memorándum escritos pasados por el Ministerio del Trabajo, que ya con el primero me decía el funcionario del ministerio, me dice, padre, ¿y por qué no lo corre ya? Si yo cuando paso lo veo, que parece que pasa por aquí. Con eso Benito perdería, lo estoy diciendo, lo homilía. A él se lo he dicho un montón de veces. Perdería lo que tenía acumulado por indemnización, porque lo pierde. Son alrededor de, si bien en el estado de cuenta, la gran cantidad son 12, 13 mil córdobas que tiene acumulado. Cuidado un poquito, estoy hablando de memoria, porque son 3, 4 años, son como 4 sueldos que tiene ya acumulados y no tengo corazón para que alguien que podría corregirse pierda un enorme capital para él, que por cierto tampoco lo tiene el templo. Y alguno me ha dicho, buen consejero, ¿y por qué no aprovecha, padre? ¿Por qué no aprovecha, monseñor? Y así porque no venimos para aprovecharnos, venimos para servir a Dios en la persona concreta de las personas, para ayudarles a su conversión. Padre, ¿qué está diciendo? Si no lo digo más claro. Y tantas veces nosotros, es que ya la justicia, sí, la justicia, pero sin justicia todos ustedes y un servidor merecemos el infierno. En justicia, en misericordia le pedimos al Señor que nos perdone y que nos salve. En justicia nosotros, todos, un servidor incluido, no es que merecemos el infierno. Todas las veces que nos hemos acercado al Señor, desde la primera confesión hasta la última que hemos hecho, hemos invocado la misericordia del Señor, no la justicia, sino el perdón. El examen de conciencia me tuvo que haber llevado a reconocer que en justicia he hecho mal, de pensamiento, de palabra, de acciones, porque no me ha dado la gana hacer las cosas que tenía que hacer, y eso por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por lo tanto, mi destino sería la condena eterna al infierno. E invoco al Señor su infinita misericordia. Padre, ¿qué estás diciendo? Es el mensaje de Jonás que hemos escuchado, y hoy nos vamos a detener en esa parte del Evangelio. Bello Evangelio, que el Señor no les dio una receta mágica, sino les dio el esquema de toda oración y al mismo tiempo de lo que resume nuestra esperanza. Después de haber terminado de orar Jesús, uno de sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y hay que aprender a orar. Y el Señor le dijo, cuando oren, digan lo siguiente, y nos da un esquema. Nos da un esquema. Comenzando por el reconocimiento que Dios es nuestro papá y nosotros sus hijos. Que todo lo referente a Dios, es decir, su nombre, todo lo referente a Dios es totalmente distinto de lo de este mundo. Lo que significa el santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santo.
lo tuyo sea tenido como totalmente diferente de lo que existe aquí. Venga tu reino. No porque los soldados y los ángeles y las fanfarrias y tu reino de justicia, de paz, de amor, de misericordia. Tu reino, que vos sos el que mandás y yo el que obedezco. Danos nuestro pan de cada día. Ayúdame a las necesidades de todos los días. No le pedimos al Señor, mándame para todo el año ni para los próximos 10 años. Para pasar el día, lo necesario. Y perdona no solo mis ofensas, sino nuestras ofensas, colectivo de la familia, de los hermanos, los hijos de Dios. Puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ojo con aquel que dice esto ya no lo puedo perdonar o esto ya es absolutamente imperdonable. Bien. Porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. En ninguna parte le pedimos, haceme el milagrito que yo quiero, Señor, convertite en mi pelele y cumplime todos los caprichos. En ninguna parte, Señor, quítame todas las enfermedades que tengo. En ninguna parte. No es nuestra esperanza. Padre, ¿qué estás diciendo? Quisiera recordar, y son las partes del catecismo que deberíamos de haber estudiado, lo que tenemos que creer está resumido en el credo. Lo que tenemos que hacer en los mandamientos. Lo que tenemos que esperar, el Padre Nuestro. Y el ámbito donde vivimos todo eso, los sacramentos, que solo son 7, acompañados de los sacramentales que nos ayudan, haciendo referencia a los sacramentos, a actualizar la gracia. Ese es el resumen del catecismo. Que es muy grueso, ese es el resumen. Y el propio catecismo nos da ese esquema, ese resumen. Por lo tanto, si el credo me da el ámbito de la fe, que tengo que profundizar desde luego, y el Padre Nuestro que hemos escuchado, el ámbito de la esperanza, pero tengo que profundizarlo. Y los 10 mandamientos me dicen lo que tengo que hacer, me dicen cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las leyes de Dios. Y si los sacramentos supone que es lo que hacemos con frecuencia, y solo son 7: bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Y los sacramentales, el agua bendita, Y Jonás se molestó, chavalito malcriado, con pataletas incluso al Dios. Por eso yo no quería cumplir lo que me dijiste, porque me ibas a hacer quedar en ridículo. Ya ves, 3 días les prediqué que los ibas a destruir y a vos se te ocurre perdonarlo. ¿En qué papel, con qué cara? El Señor le dice, son más de 125.000 que además cambiaron. No los iba a perdonar. Y encima me quitas aquello que consuela, el que me hace sombrita. Aquí pongamos lo que sea, la majadería, la cuita, que sentimos que no. Vos te molestás y tenés compasión por una plantita pasajera. No lo iba a tener yo de los seres humanos,
Y de más de 125 años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.